buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Yundi Podcast. Mi nombre es Bárbara Lacorte y en este podcast donde hemos decidido hablar de salud integral, de salud mental, de educación. Hoy tenemos el agrado de tener a quien nos acompañe y que también ha estado con nosotros en otras actividades que hemos hecho, que es Melanie Dittman. Ella es profe diferencial, trabaja hoy día todavía en el aula, además es candidata a magíster en educación. En neurociencias de educación. Mira, qué interesante. Justo estuvimos hablando hace poquito de ese tema también. Y además Melanie tiene una súper importante presencia en redes sociales, así que hoy día con Melanie vamos a hablar de hartos temas relacionados sobre todo con la temática del autismo, ¿no es cierto? Porque todavía hay muchas cosas que seguir conversando en torno a esta temática, ¿cierto? Melanie, no sé si hay algo que se me haya olvidado o que no dije muy bien. No, está todo súper bien. Como que eso como que engloba y como que resume súper bien como mi presentación. Excelente. Bueno, Melanie, como dije recién, hay muchas cosas sobre el tema del autismo que abordar todavía. Estamos viviendo un periodo donde a nivel nacional han habido hartas noticias relacionadas con lamentables situaciones, porque lo que sale en los medios son cosas de repente un poquito negativas y no muchas experiencias positivas o que nos den un poquito como de esperanza en torno a lo que se está haciendo. ¿Cuál es tu mirada en relación como al contexto actual? Siento que el sistema educativo le ha fallado tanto a los profesores como a los estudiantes. En este caso específico a los estudiantes autistas. Yo siento mucho lo que le ha pasado a los profesores que han sido agredidos en sus trabajos, porque nadie tiene que ir al trabajo con miedo de que me vaya a agredir un estudiante, ¿no? Independiente si es que tengo una neurodivergencia o no la tenga. Uno debiese ir a su lugar de trabajo segura y seguro. Pero cuando pasan estas cosas, yo creo que es porque siento que el sistema nos ha fallado como profesores y también a las familias que tienen estos estudiantes autistas. ¿Por qué? Porque se han promulgado leyes para tener las garantías del acceso a la educación, para que sea equitativo, para que sea inclusivo, pero vemos que hay recortes en el presupuesto y no llegan las capacitaciones oportunas a las escuelas. Hay mucho profesor y profesora que tiene mucho desconocimiento en frente al autismo y no es suficiente con los talleres que realizan los programas de integración escolar o las charlas que se consiguen, porque requieren como una formación más profunda, y aún así cuando hay esta formación tan profunda como que te generan más dudas. Yo tengo tengo un diplomado en autismo, sigo especializándome en autismo y siento que cada vez que conozco un poco más, necesito como que saber un poco más. Y también todo lo que uno aprende en la teoría tiene que adaptarlo al contexto, porque claro, tenemos como un estereotipo de autista o nos enseñan en estas capacitaciones cómo manejar ciertas situaciones o cómo nos dicen cómo es el autismo, así como a grandes rasgos, pero uno llega a una sala de clase con un niño que habla, que mira los ojos y el profe dice, pero estos no son los autistas que me han enseñado. Claro, porque ahí tienen que deconstruir el paradigma que tienen del autismo y entender que es un espectro, que va a haber un autista que te va a mirar a los ojos, que te va a hablar, que va a tener muy buen rendimiento académico, pero si escucha un ruido con ciertos decibeles se va a descompensar y va a necesitar un apoyo como si fuera un autista de nivel de apoyo tipo 3 según el DSM-5. Y esa variabilidad es la que cuesta comprender tanto a los profesores como a las familias. Sí, todavía estamos en un proceso de entender y, como tú dijiste, de deconstruir también ese concepto. Me gustó harto porque efectivamente se saben algunas cosas, pero siempre, y nosotros lo mencionamos harto aquí cuando hemos tenido personas hablando de este tema y en capacitaciones, la importancia del vínculo, ¿no? Sí, muy importante. De conocer a la persona, porque finalmente, claro, hay tantos autismos como tipos de autismo vamos a encontrar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la importancia en ese sentido como de ese vínculo, de conocer al otro? Mira, así como hay distintas personas, hay distintos autistas. Entonces, el espectro es demasiado grande y también depende mucho del contexto. No es lo mismo que yo me vincule con un estudiante autista que tiene una familia muy comprometida, que tiene el capital cultural, que tiene los recursos económicos para llevarlos a terapia o que tiene un buen acceso a la salud y a los centros terapéuticos,
es distinto a la vinculación. O sea, vinculación se puede producir igual, pero los apoyos y los resultados que se van a ver en ese estudiante son muy ricos y pueden ser muy positivos. Versus tenemos estudiantes autistas que también están en estos como sectores como que más vulnerables, que no tienen familias con mucho capital cultural, que tienen extensas jornadas laborales, que no tienen acceso a los centros terapéuticos. Por ejemplo, yo sé que la ley impulsa la atención primaria en los centros de salud, en los CEFAM, en los COSAM, en todos estos centros. Mi hijo se atiende en salud pública. Y las consultas con la psicóloga eran cada 15 días más o menos, cada 20 días aproximadamente. Si la psicóloga tenía licencia podía pasar un mes sin terapia. Se demoró como 1 año y medio que me dieran la hora al neurólogo, y yo tengo los recursos para poder llevarlo al neurólogo, pero igual quería que tuviese ingresado al sistema de salud público. Pero a pesar de eso, los tiempos son muy grandes. Yo digo, ¿qué pasa con las familias que no tienen la posibilidad de ver otra oportunidad u otra forma de ayuda? Y ahí, claro, el vínculo se produce, pero es un poco más desafiante, cuesta un poquito más porque el estudiante puede estar muy a la defensiva, porque está en un contexto donde hay alto nivel de estrés tóxico, donde no sabe si su cuidador va a poder suplir su necesidad o no. Entonces, vincularse con un adulto puede ser una suerte azarosa de que este adulto va a poder cuidarme, me va a fallar, va a estar presente conmigo o no va a estar presente, porque lo que más necesitan estos estudiantes, estos niños, niñas, adolescentes, es estructura, es rutina, es seguridad, y a veces eso no se produce en la primera infancia. Entonces ahí tenemos como grandes desafíos con ellos. Y el vínculo es esencial porque mientras el estudiante se sienta seguro, mejor predisposición va a tener a la adaptación dentro del contexto y al aprendizaje. Y eso se ve en todo el tipo de estudiantes. A través de los principios de neurociencia se dice que cuando uno tiene el vínculo como profesor-estudiante, no necesariamente ser amigo del estudiante, pero que te interese tu estudiante, saber lo que le gusta, lo que lo motiva, el estudiante tiene otra predisposición al aprendizaje. Entonces imagina con un estudiante autista que tiene intereses profundos así específicos, que tú enganches con ese interés que tiene, ahí se genera es más facilidad de generar un vínculo. Sí, correcto. Melanie, tú también eres una mujer autista, no sé si nos quieres contar un poquito de cómo fue ese proceso para ti, de llegar a y del autoconocimiento que eso me imagino que ha implicado. El proceso fue largo y no fue fácil. Uno como mujer vive dentro del estigma y dentro de los prejuicios de género, que uno tiene que estar callada, tiene que comportarse bien, no puede tener volumen de tono alto, no puede reírse muy estrepitosamente, entonces siempre señorita. Entonces, claro, los estudios de autismo, cuando yo estaba más chica, mi escolaridad fue en la época de los 90, todo el estudio en autismo eran estudiantes en varones y que tuviesen alguna discapacidad cognitiva asociada. Y en ese en ese juego no entraban las mujeres. Y si entraban, tenían que tener una discapacidad intelectual así significativa para decir, no, esta niña es autista o movimiento estereotipado. Entonces, como no encajaba yo en el cuadro de típico autista, que se veía en el DSM-4, si no me equivoco, cuando era autismo, Asperger y ahora es todo espectro autista, era distinto, era más complejo el diagnóstico. Actualmente, como hay mayor información, hay más estudio, más capacitación dentro del profesional médico que diagnostica, fue igual un poquito menos tedioso la identificación diagnóstica. Pero todo partió porque yo comencé como con crisis. Una vez íbamos a Viña con mi esposo y yo estaba muy preocupada porque teníamos que llegar a las 9 y no estábamos llegando a las 9, estábamos llegando a las 10, casi a las 11 y teníamos que llegar a un compromiso social. Y yo, es que no vamos a llegar a la hora, y me sentí muy mal por no cumplir con el margen horario. Yo prefiero muchas veces llegar antes y esperar antes que llegar atrasada. Es 1 minuto tarde y yo ya me siento mal, como que es una incomodidad que se extrapone de mi cuerpo. Y eso como que me empezó a afectar a mi vida cotidiana, me afectaba a la vida con mi esposo, entonces fue como ya, algo está pasando acá. ¿Esos fueron factores que te fueron permitiendo? Sí, o sea, mi esposo fue el que me dijo, igual tú deberías como que tener como bien asumido que estás igual dentro del espectro autista, igual que el Mati, que me dijo. Y yo, ¿qué?
sí, pues mira, analiza. Y como que me dijo, sí, mira, piensa en esto. Y comencé ahí como a pensar, a dar vueltas. Comenzaron a salir personas autistas adultas hablando desde su identificación, cómo fue su proceso, cómo se sintieron ellos. Y yo decía, hoy a mí me pasó exactamente lo mismo cuando yo estaba en media, me pasa lo mismo, ¿seré o no seré? Fui a un neurólogo para adultos, me decía que no se sentía capacitado para responderme a eso. Fui donde un neuropsicólogo que me mandó a hacerme el WIS, me mandó a hacer muchos test que salía como casi 300.000 pesos. Fue como, prefiero ir y hacerme la 2.2, que le va a dar mayor información a un neurólogo, a un psiquiatra, antes que hacerme una batería tan grande que quizás no sea concluyente, y dentro de esa batería tan grande, dentro de los muchos test que me dieron, no estaba el A2. Entonces yo sé que el A2 no diagnostica autismo, pero ayuda mucho más para poder llegar a esa identificación. Dejé la búsqueda ahí, en espera. Y después, cuando ya tuve muchas crisis en el año, como que tenía como licencias como de 11 días por estrés, por cuadros ansiosos altos, entonces busqué una psiquiatra que tuviese estudios en autismo y que fuera mujer. Y ahí llegué. Entonces le llegué por un cuadro de estrés, así como que no me sentía muy bien. Y le comenté mis dudas con respecto de que pudiese estar en el espectro autista, le comenté que mi hijo es autista y me comenzó a hacer preguntas dirigidas. Y ahí llegamos al diagnóstico. En ese momento tu hijo ya tenía... Sí, él ya tenía el diagnóstico, él fue diagnosticado justo como el mismo año donde fue el estallido social, si no me equivoco, cuando llegó la pandemia. Cuando llegó la pandemia fue como en enero, febrero que logramos llegar a su diagnóstico, y también fue largo el proceso. Esa es una realidad bien latente. Bueno, tú que participas más activamente como en redes sociales y todo, me imagino que deben llegar hartos casos de familias que por medio de los hijos han sido diagnosticados también los padres. Sí, muchas mujeres les ha pasado, es como que hoy mis hijos son autistas, y me he empezado como a cuestionar toda mi vida porque ven su niñez a través de los ojos de sus hijos. Todas las cosas que ellos le pasaron cuando estaban en su etapa del desarrollo, después lo ven en sus hijos y fue como, a mí me pasaba lo mismo. ¿Seré que estaré dentro del espectro igual que mi hijo? ¿Habré sido autista y nunca lo pudieron descubrir porque era mujer o era hombre? Y entonces allí, como a través de los hijos, mucha gente comienza como su proceso de identificación diagnóstica. ¿Qué visualizas tú ahora a lo largo del tiempo, desde que ya tuviste como tu proceso de identificación hasta ahora? Hay un progreso, me imagino que esto tampoco es algo lineal. Es un autoconocimiento importante, porque yo pasé de tener 2 o 3 licencias en el año por estrés que duraban 11 días, donde tenía que estar muy empastillada porque no estaba bien, no me sentía bien, como que andaba triste. Me habían hasta diagnosticado con trastorno límite de la personalidad, pensaban que era, y nunca fue eso, fue autismo todo el tiempo. Entonces era que llegaba hasta cierto punto sobrecargada de estímulos, del cansancio, de la convivencia, de no tomar pausas sensoriales, de no escuchar a mi cuerpo, no tomar estos como descansos tan necesarios para poder seguir, y terminaba colapsada. Entonces ahora, desde que yo tengo mi identificación como autista, ahora yo puedo tomar esas pausas. Yo estoy como más alerta, digo, estoy cansada, estoy llegando fatigada, ya voy a tomar una pausa, voy a descansar este día, no me voy a sobreexigir, me voy a desconectar haciendo cosas que a mí me aumenten mi batería social, que me hagan sentir mejor, y sobre todo la terapia. Yo tengo psicólogo todas las semanas, entonces cuando yo tengo estos como fantasmitas, estas voces intrusivas que se me meten en la cabeza y que me quieren como boicotear todo, que me dicen que está todo mal, no, como que intento, como las dudas que tengo de interacciones sociales, que por qué puso esa cara, habrá querido decir algo, todo se lo comento a mi psicólogo, a mi terapeuta, y él me dice ya, pero... Y me canaliza, me centra y me da estrategias, me da herramientas, y con eso yo enfrento mucho mejor mi día a día. Mira. Y gracias al acompañamiento terapéutico yo puedo decir que me desenvuelvo súper bien en mi entorno laboral, en mi entorno personal. Cuando tengo crisis él me socorre, me dice, me llamas, me mandas un mensaje, y siempre es muy asertivo. Entonces es muy importante la identificación a temprana edad para evitar estos desencadenantes en alguna etapa crítica del desarrollo, y también para tener un desarrollo pleno en la vida. Exacto, sí, la salud integral es súper importante. Melanie, tú participaste en la
instancias de mesa técnica. Ah, sí, en la mesa técnica de autismo. Sí, cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso, qué implicó y cómo ves también, un poco ya transcurrido el tiempo, si ha funcionado, si no, cuáles son las deudas pendientes que todavía tenemos. Mira, yo siento que esa mesa como que fue de muy buenas intenciones, como que recojamos lo que tiene que decir la sociedad civil, las agrupaciones de personas autistas, y ahí yo fui representando a autistas trabajando en educación. AUTE, que es una agrupación como que identificamos que éramos varios profes autistas, entonces juntémonos, hagamos cosas, impulsando la educación. Entonces como que ahí tenemos un perfil súper bajo, pero como que el Ministerio de Educación nos vio y como que por favor vengan y participen. Mira, porque igual súper, es que es algo... Es que como que todos somos autistas, entonces nos cuesta como que llevar un poquito así como... actualizada nuestra red social que tenemos, que se llama AUTE. Estaba como igual más o menos abandonada porque nos cuesta a todos un poco como estar así como pendientes de eso, pero cuando participamos en estas instancias los nombramos como que no, pertenecemos a esta agrupación y hacemos gestos, visibilizamos a los profesores que somos autistas trabajando en educación, que también necesitamos adecuaciones y adaptaciones. Pero esta instancia de la mesa como que recogió nuestro parecer como desde nuestro punto de vista como docentes autistas trabajando en distintos contextos educativos. Yo fui y di mi testimonio de, como por ejemplo estábamos hablando de la participación de los estudiantes. ¿Cómo puede ser la participación de los estudiantes? Decían las buenas intenciones que se tenían a través de la ley y uno como desde nuestra vereda, que es la educación, decía ya, esto es lo que se vive en las escuelas municipales. Dicen que tiene que haber participación, que hay que recibir a todos los estudiantes autistas. Con diagnóstico no hay ningún problema, sin embargo el colegio no está capacitado, no da la matrícula, no están los espacios. No hay una sala sensorial, a lo mejor como no hay una espacio. sala sensorial, y también si hay una sala sensorial, ¿cómo se va a utilizar? ¿Qué va a pasar? Este también está algo que hacíamos ver, pero es que se podrían instaurar proyectos para salas sensoriales y decíamos sí, pero ¿qué va a pasar con el traslado del estudiante desde su sala hasta la sala sensorial? ¿Cómo va a ser traslado? Que estas salas sensoriales tienen que ser un espacio para prevenir una desregulación y que no se transformen en una sala donde tomar al estudiante desregulado y tirarlo y como que, listo, regúlate. Es como que son de prevención. Y ese es el énfasis que dimos todo el tiempo, que intentamos dar todo el tiempo en estas mesas. Hablemos desde la prevención, desde la corregulación. Enseñémosles a nuestros niños autistas a cómo regularse o a cómo comunicar que algo no les gusta. Yo trabajo ahora con kinder y tengo un chiquitito que todavía no tiene los 6 años y no quiere hablar. No utiliza el lenguaje oral como forma de comunicación, pero sabe hablar, porque habla en la casa, me dice palabras, no tiene intención comunicativa, todavía no tiene la necesidad. Pero yo a poquitito lo voy conociendo, ya veo las señales de alerta cuando él se está por desregular. Entonces yo cuando salgo con él, le tomo la mano, el colegio es maravilloso, tiene un jardín neurodivergente que es como un jardín zen, con pasto sintético, una pileta, un columpio. Entonces él va y le digo, ya, vamos al patio de atrás. Y él se acuesta en el columpio, 15 minutos así, balanceándolo para el sistema propioceptivo. Y así se reguló. Entonces ahí yo conversaba con él, tú me tienes que avisar, tía, me siento mal, tía, quiero salir. Entonces como que intentándole reforzar, le dije, ¿y tú sabes hablar? Y estaba mirando la hoja, sí, eso es una hoja, y me dice, hoja. Le dije, ¿viste que tú puedes hablar? Ya no importa. Cuando quieras hablar, yo te voy a escuchar. Pero por favor, comunícalo. A eso me refería con el vínculo que es súper necesario e importante del profe con el estudiante. Sí. De conocer un poquito esas señales que tú decías. Hay niños que de repente lo que a uno le puede parecer algo tan natural como borrar la pizarra, a lo mejor puede provocar una desregulación en un niño porque es frustrante no alcanzar, no sentirse capaz de hacer algo. Sí, igual yo entiendo a los profes, porque claro, yo estoy hablando de un kinder, donde hay una técnico, donde está la educadora, donde está la profesora diferencial, que soy yo, pero vamos a la realidad de nuestras escuelas en Chile.
escuelas con salas con muchos pupitres, más de 40 niños por sala, un solo profesor, donde hay un asistente en una sala de clase es como el ideal, pero son 2 personas contra 40. Y dentro de esas 40 pueden haber hasta 5 o más estudiantes autistas, estén o no estén en el pie. Entonces estar alerta a todo y alerta de todos los chiquillos es un desafío gigante. Entonces, cuando hablamos de reforma en educación, ya promulgamos la ley de autismo, ok, pero por favor también promulguemos algo para que bajen la cantidad de estudiantes por sala, que es una bandera de lucha que tenemos los profesores de hace mucho tiempo. Dejemos de llenar las salas de clases para tener más estudiantes, para tener más subvención y reduzcamos los estudiantes en sala para entregar una mejor educación. Sería muy distinto el clima de aula y la convivencia si fueran menos estudiantes por sala de clase. Finalmente es como una escalerita de suceso. Exacto, cuando uno cree, no, es solamente la ley de autismo, es más plata para el autismo o para los programas de integración. No, es como tú te das cuenta que nace una necesidad en la ley de autismo, después nace una necesidad en la ley en el decreto 170 y después nace otra en otro decreto que en otra ley. Entonces es una escala, es un cambio macroestructural más que específico. Sí, eso nos va a tomar, yo creo, bastante tiempo. Y estas voces, cuando ustedes presentaron este tipo de representaciones en el fondo, ¿sientes tú que fueron escuchadas? Siento que fueron escuchadas, pero como de manera respetuosa, porque se tomó nota y todo eso, pero todavía no vemos resultados de esas instancias. Claro, hay hitos que cumplir después de que uno promulga la ley. Ya, después de promulgar la ley van a haber mesas técnicas para trabajar en torno a la ley. Se hizo. Va a haber ciclos de diálogo. Se hizo. Y van a haber imágenes en los centros de atención de salud, en las escuelas, hay infografías, están. Entonces como que todavía como que no la veo como florecer al 100%, por decir así, la ley. Entonces como que nosotros igual como agrupación de personas autistas hicimos como una declaración al final de la mesa, pero tampoco la hemos podido como que poner como pública porque no se ha sacado como el informe final de la mesa. Entonces son como, hay cosas emergentes, por ejemplo sale la ley del SAE, como le ponen más importancia al sistema de admisión escolar antes que la ley de autismo. Entonces como que uno queda ahí esperando, pucha, otra vez estamos al debe, están esperando que pase algo para que vayan a ver. Entonces estas cosas como que te quitan a veces un poquito la motivación, pero uno dice ya, si uno sabe cómo es el proceso, más aún cuando hay elecciones, entonces uno sigue ahí al pie del cañón, intentando aportar, intentando visibilizar y que seamos escuchados. Claro, está lo urgente versus lo importante. Exacto. Todavía Entonces, estamos en ese y todo proceso. el muñequeo político que existe cuando pasan estas cosas, que ojalá se dejaran estas cosas de lado, sobre todo cuando son leyes que impulsan un bienestar para toda la sociedad, pero bueno, se sabe que a veces las cosas no funcionan así. Va a ser un poquito más lento. Y brechas y dificultades que tú mires todavía en su aplicación, hemos estado hablando como de los espacios escolares y en los espacios laborales para profesores, por ejemplo, como los que señalaste que están dentro del espectro. Uy, es mucho el mito que hay, porque hay algunos profesores que les recomiendan no decir abiertamente su diagnóstico de autista, porque depende del sostenedor. Por ejemplo, si hay un sostenedor que es particular, puede decir, no me sirves. Y yo sé de profesores que me han dicho, no, es que me dijeron que yo no les servía, porque si es que yo no podía estar a las 8 de la mañana, porque en este caso esta profesora tenía un hijo que tenía que ella llevarlo al colegio, podía entrar a las 8:30 porque nadie podía llevarlo, su hijo es autista, entonces me decían, no me sirves. Y ella también, o sea, ella no estaba como diagnosticada como tal, pero dentro de su rigidez como que ella como que también se podría identificar, pero a la vez como que no, estaba con esta como inseguridad de cómo dar el paso para identificación diagnóstica, que es algo totalmente respetable porque es un proceso largo, igual muy personal. Pero si tienes un empleador que le expones que está la ley que te dice la Dirección del Trabajo, que si hay un hijo que tiene una desregulación o tienes que prevenir una desregulación, estás en tu derecho, no se te puede desvincular, la profesora terminó renunciando. Porque ya de partida que tienes un jefe que te dice que no le sirves, habla mucho de su calidad como de ser humano y como de persona y de liderazgo o suerte de liderazgo que quiere hacer. También cuando uno, no sé, tiene estas crisis o a veces es muy concreto, puede que para la persona que esté en tu jefatura no le guste
y te puede tomar como que eres una persona apática o poco comprometida. Entonces depende mucho porque está este estigma de que los autistas son angelitos que son como niños y se les olvida que ese niño crece y después es mayor de edad y tiene capacidad de discernir entre lo que está bien y en lo que está mal. No hay autistas, no todos los autistas son malos, hay autistas que son malos. Hay personas adultas autistas que han hecho bullying, que han acosado a otras mujeres, que han acosado a otros hombres, que son personas al final de cuentas. Claro. Pero ser autista no los libra y no los deja así como, ay, es un angelito de Dios que hay que cuidar. No es necesariamente. Entonces, cuando llegan al contexto laboral, se enfrentan a un espacio que no siempre es amigable y que es hostil a veces y poco comprensivo. Como que dicen, pero si tú eres adulto, ¿por qué? Si no, es que eso es maña, no, es que eso es poco compromiso, no, es que ya estás con licencia otra vez y no, es que no nos sirve, entonces... Falta sensibilización también todavía. Aunque hay leyes que nos protegen como la ley de inclusión, la misma ley de autismo, uno al ser adulto tiene miedo al prejuicio. Yo viví también el prejuicio, me decían, ay, pero si miras a los ojos, ay, ¿por qué ahora te molestan los ruidos si antes no te molestan? Y era como que, no es que no me molestaban, es que fingía que no me molestaban, porque era lo correcto. Era un proceso de enmascaramiento, ¿no? Exacto, cuando uno usa este camuflaje social para pasar desapercibido, entonces uno termina agotándose y ahí es donde terminan las licencias. Porque al final cuando uno se muestra tal como es, siendo autista, siendo concreto, siendo literal, no entendiendo bromas o estar con una cara seria sin necesidad de estar molesto, para algunas personas es como una molestia, como que se incomodan. Pero hay otras personas que no, que son bastante abiertas, uno puede preguntar, yo misma he preguntado, ¿qué quieres decir con eso? Es que no entiendo, así como con mucha curiosidad y me han respondido bastante bien. Pero así como hay personas que responden muy bien, hay personas como que lo toman como que se hastían. Claro. Sí, es complejo todavía a nivel de cómo somos como sociedad. Sí. Más allá de que pueda o no existir una ley determinada tiene que ver con nosotros mismos, como personas, como seres humanos y como individuos, pero como individuos sociales también vinculados con este proceso. Tú estás haciendo un magíster especializado en neurociencia, que eso te ha dado otra mirada, te ha permitido como abordar este tema de otra perspectiva. Sí, mucho, porque yo he tenido como cursos en neurodidáctica, pero ahora estoy como profundizando más en neurociencia y hemos visto neurociencia pura, donde mi profesor nos ha estado pasando cómo funcionan las neuronas, las sinapsis, las partes, los lóbulos, los giros, los surcos, en qué está conectado cada cosa. Entonces, claro, cuando no hay intención comunicativa en un estudiante, yo sé que no se derriba por completo el mito que yo ya conocía, no, es que el hemisferio tanto se encarga del procesamiento verbal, entonces hay que potenciar este hemisferio. No, es una red que se interconecta completamente, el cerebro funciona en su 100% para poder producir el habla, la visión, la audición, son multifactorial. Y también está el tema de la epigenética, que es ahora el último ramo que tengo, donde vemos cómo el contexto influye mucho en la expresión de los genes. Entonces hay claro, hay autismos que sí son con un factor genético de herencia importante, pero hay otro que es epigenético, que si bien no se traspasa así como por un gen a otro, sino que hay diversos factores del ambiente que influyen en esa expresión del gen. Entonces como que da más como fundamento a lo que el autismo no es una enfermedad que se pueda curar, porque no es una enfermedad, sino es una condición del neurodesarrollo que es de carácter epigenético. Súper. Me encanta que puedas hablar de eso también con tanta propiedad, con tanta vivencia, además como profesora de estudiantes que están dentro del espectro. Melanie, ya para ir como cerrando un poquito, se nos ha pasado súper rápido la hora, preguntarte por tus redes sociales, has hecho una comunidad bien interesante en redes sociales, hay mucha gente que te sigue. ¿Cuál es el mensaje que quieres dejar ahí como con tus redes? ¿Cómo inicia este proceso?
Eligió el proceso de las redes sociales en pandemia porque quería conectar con mis estudiantes, porque claro, cuando pasó lo de la pandemia, la conectividad que ellos tenían eran con plan de datos móviles, que era redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube, entonces ya hasta un canal de YouTube que tengo abandonado donde subía cápsulas para que mis estudiantes pudiesen hacer bien sus guías de trabajo porque se los pasaban impresos, y ahí comenzó de a poquitito, entonces partió principalmente con TikTok, después como que migré algunos contenidos de TikTok a Instagram, publicaba mucho que era como material como complementario para mis estudiantes. Y después me di cuenta que habían profesores así como que siguiendo, como que les interesaba, entonces como que abordó la temática de educación para profesionales, también para familia, y así como que empezó a llegar un nicho como muy importante de profesores, como que queriendo más información sobre autismo. Entonces ahí fue como que a través de la necesidad de la gente que me iba siguiendo, fue como mutando el contenido de mi red social. Pero jamás partió como algo como que ya, me voy a hacer una red social y voy a hablar de autismo, inclusión, neurociencia. No, sino como que partió para mis estudiantes y para poder conectar con ellos en un momento donde no podíamos conectar. Y se fue transformando en lo que es ahora, un espacio donde hablo de autismo, de inclusión y de neurociencias con distintas personas. Y muchas personitas me escriben por interno, me piden ayuda, dudas sobre documentación del PIE. También me preguntan para leer en la tabla de especificaciones del Evalúa cuando dicen, ya, este chiquillo es DEA o no es DEA, porque les complica mucho, sobre todo con la discrepancia, y ahí estamos viendo, no, sí, mira, fíjate en esto, recuerda de acá, ya, y ahí como que se acuerdan y pueden emitir el informe. Ha sido un espacio de ayuda. Sí, entonces, como de ayuda, así como que de responder muchas dudas así como individuales, y cuando veo que son muchas dudas en algo similar, hago una publicación con respecto a eso, como para informar, como la última fue como de la concientización sobre el autismo, que más que concienciación es aceptación, porque ya tenemos conciencia de que existimos las personas autistas, pero ahora falta que nos acepten y que se nos respete. Entonces ahí es como hay que cambiarle un poquito el foco. También hice una publicación sobre... tengo un estudiante autista, ¿qué hago? Entonces como orientaciones como muy generales, si tienes un estudiante autista, haz esto, como cosas, tips que le puedan servir a los distintos profesores y profesoras de todo Chile. Qué y bueno. También para la familia. Súper. Bueno, te agradezco tu contenido, yo soy ahí seguidora también. Para el día 2 de abril también estuvimos colaborando, así que te agradecemos mucho como Yunti. Tu participación, que hayas estado, poder seguir hablando de estos temas. A veces a nosotros mismos nos pasa, tú misma acabas de hacer una corrección en la concientización y son conceptos que de repente van a ir transformándose y de las voces de ustedes mismos yo creo que es bueno escucharlas para también ir aprendiendo un poquito más sobre este tema. Sí, yo estoy muy agradecida que se me considere y que me ayuden a divulgar un poquito lo que es la aceptación sobre el autismo. Y claro, va mutando, logramos crear conciencia, bien, ahora creemos aceptación. Entonces vamos como pasito a pasito como para que cada vez tengamos como mayor inclusión dentro de la sociedad y sea más ameno. Súper, sí, un siguiente peldaño. Siempre. Sí. Bueno, Melanie, entonces para agradecerte, que tenemos un regalito, ojalá que te guste. Muchas gracias. Detalle, para que, seguir agradeciéndote por estar con nosotros en las redes sociales, por participar y ojalá poder seguir nosotros también siendo un aporte para la comunidad de personas que están en el espectro y poder seguir ayudando, porque como sociedad ese es el camino que tenemos que seguir. Muchísimas gracias por la instancia y por la invitación. De nada. Bueno, los invitamos a suscribirse al canal, a darle me gusta al episodio con Melanie y nos vemos. Muchas gracias.